Qué bien que sigas con nosotros. Este es el octavo video de nuestra serie Escudriñando la Verdad. Recuerda que estamos en la tercera división de los principios que hemos señalado. Quiero recordar un momento de esos principios. Primer principio, los principios generales de interpretación. Segundo principio, los principios gramaticales de interpretación. Tercer principio, los principios históricos de interpretación. Aquí estamos en los principios históricos de interpretación. Y estamos desarrollando esto porque es importante que la iglesia pueda aprender a distinguir el alimento espiritual que está consumiendo. Y es para mí un gozo es un gozo, y le doy gracias a Dios por la confianza que me das de escuchar este pequeño estudio de hermenéutica. Quiero seguir desarrollando el tercer principio, el cual señalábamos principios históricos de interpretación. Dios habló en un contexto muy particular y en un contexto muy preciso. De allí que usted y yo, al interpretar la palabra de Dios, tenemos que ir a esto. El principio de la historia es donde buscamos el significado original del texto. Es decir, el significado que el autor quería enseñar. Él no gritó desde la distancia. Él bajó a su nivel dentro de sus contextos. Incluso Dios nos habló en nuestro propio idioma. Él fue ante las personas y como Él quería comunicarnos algo, cuando digo Él, estoy hablando de Dios, Él lo hizo de una manera clara, sencilla, específica, según el contexto histórico en el cual se encontraba. Recuerden que Jesús dijo: alimenten mis corderos. Es cierto que el Señor está buscando que la palabra sea sencilla, sea específica. El sentido original entonces es importante. El sentido del mensaje en el cual se había hablado en aquel tiempo es importante que nosotros podamos reconocerlo. Es decir, un texto significa lo que el autor quiso decir. No lo que ahora yo entiendo. No. Lo que el autor quiso decir. El autor del texto es el que establece su significado. Y para poder encontrar el significado, usted y yo tenemos que buscar el sentido original. Un texto no significa lo que significa para mí de una manera subjetiva. Significa lo que su autor quiso decir. Y esto es una perspectiva muy moderna, muy posmoderna en este tiempo. Bueno, la gente dice, bueno, yo le entiendo así. Es que esa no es hermenéutica, eso no es escudriñar correctamente el texto. Eso no es hermenéutica. Es importante entonces señalar que Dios a nosotros nos habló y no es de que usted y yo no entendamos la palabra. Decíamos en estas reglas de interpretación general que el Espíritu de Dios nos lleva a entender la palabra del Señor, ¿no? Y dice la palabra de Dios que la declaración o la revelación bíblica no ha sido de una interpretación privada. Usted y yo podemos entender la palabra de Dios, pero lo que ahora estamos tratando de enseñar, lo que ahora estamos tratando de decir es que el Señor nos ha hablado nos ha hablado a través de los autores bíblicos, ¿sí? La Biblia nos enseña que el Señor desea que usted y yo podamos crecer en el conocimiento de su palabra. Y este deseo del Señor en nuestro corazón nos hace ser estudiantes de la palabra. El texto no es infinitamente interpretable, sino que es infinitamente aplicable. Voy a repetir esto. El texto bíblico no es infinitamente interpretable. El texto bíblico es infinitamente aplicable, puesto que la interpretación siempre será una. Lo que el autor quiso decir, lo que Dios a través del autor quiso decir, eso es la interpretación. La aplicación
puede ser infinitamente, ¿verdad? Pero la interpretación no. La interpretación correcta del texto nos lleva a buscar el sentido que quiso decir el autor mismo en su contexto histórico y en su contexto cultural. ¿Sí? Esto es importante para nosotros como estudiantes de la palabra de Dios. Debemos preguntarnos al leer la palabra de Dios qué quiso decir el autor, qué es lo que realmente afirma el escritor, qué habrán entendido los oyentes originalmente. Esto es importante. Al intentar trasladarnos a la mente y a la época del autor y escuchar sus palabras como si estuviera entre los primeros lectores, usted y yo entenderíamos la situación y seguramente interpretaríamos correctamente en el contexto ideal, ¿sí? Así que es importante que recordemos el problema de aquellos que están interpretando a su forma y a su manera sin tomar en cuenta la historia, la cultura o el contexto en el cual el texto se ha escrito, ¿sí? Lo que sucede es que insertan sus propias interpretaciones personales, ¿verdad? Leen el contexto y ellos interpretan lo que a ellos les viene en gana o lo que en su capacidad intelectual, en su capacidad espiritual quieren percibir o logran percibir, pero al hacer esta interpretación ellos no están haciendo una exégesis correcta, una interpretación correcta. Ellos lo que están haciendo es que de la información que tienen en su corazón, en su mente, ellos están interpretando la palabra de una manera más confusa, con un interés personal. Es importante entonces que usted y yo podamos reconocer que Dios nos ha hablado de muchas y diferentes maneras y es importante encontrar el significado correcto de los textos. Así es que, mis amados hermanos, en el contexto histórico, Dios escogió revelarse en contextos históricos precisos. Aunque la revelación de las Escrituras está dirigida a todos los hombres en todas las épocas y en todos los países, cada una de sus partes estuvo orientada en primer lugar hacia un pueblo en particular y hacia un país en particular. Esto es lo que nos quiere hablar esta regla de interpretación. Por lo tanto, el mensaje permanente y universal de las Escrituras solo puede entenderse a la luz de las circunstancias en que fue dado originalmente. El mensaje de las Escrituras solo puede entenderse a la luz de las circunstancias en que fue dado originalmente. Amo al Espíritu de Dios, cómo comienza a hablar a nuestra vida y cómo el Señor, el Espíritu de Dios, nos dirige a encontrar la verdad. Por ello, si tú y yo queremos ser buenos intérpretes de la palabra de Dios, si tú y yo queremos escudriñar correctamente las sagradas Escrituras, usted y yo tenemos que ver plenamente el contexto histórico. Las cartas de Pablo y las cartas de Santiago parecen ser contradictorias, pero cuando vemos su contexto, nos damos cuenta que Santiago está dirigido a los religiosos, a los que creían que la salvación era por medio de la ortodoxia, por medio de las reglas. Y las cartas del apóstol Pablo están dirigidas a los legalistas que creían que la salvación era cumplir las obras de la ley. ¿Te das cuenta? Es importante entonces encontrar el contexto bíblico. Es importante entonces. Muchas de nuestras Biblias mantienen cierto contexto. Las Biblias devocionales de estudio tienen esos contextos de los libros. Así que yo te invito a poder conseguir una de ellas. Entonces debemos cuidar con cómo hacemos nuestra interpretación. Debemos tener cuidado con hacer permanente algo que culturalmente está obsoleto. Esta regla nos indica que hay leyes,
Hay algunas circunstancias y principios bíblicos que culturalmente ya están obsoletos. Y nos hace interpretar correctamente esto. Debemos interpretar las escrituras correspondiendo a que, entendiendo que fueron realizadas en un contexto cultural distinto al nuestro. Costumbres en Israel de hace 2000 o 3000 años que no son aplicables a los cristianos de hoy. Debemos buscar el principio. Debemos buscar crecer en este principio de interpretación histórico para no errar, para no equivocarnos. Así que usted y yo somos llamados a estudiar la revelación de Dios, las escrituras. Usted y yo hemos sido llamados a escudriñar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Espero en el nombre de Jesús que sea de bendición este video, 8º video de la serie Escudriñando la Verdad. Hasta luego.